En este episodio platicamos sobre mitos y realidades del cáncer de mama. ¿Cómo surge? ¿Cómo detectarlo? ¿A qué edad y en qué momentos? ¿Qué hacer para prevenirlo? Acompáñenos. ¿Terapia psicológica? Ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Geo y Susana. Hoy estamos súper contentas porque para este tema contamos con una invitada muy especial. Ella es una gran amiga, médica cirujana con especialidad en ginecología y obstetricia. Ella brinda consulta de forma particular en el Hospital Ángeles Querétaro. Demos una gran bienvenida a nuestra invitada, Ivana Alonso. Un gusto tenerte con nosotras, Ivana. Bienvenida, Ivana. Hola, pues muy contenta de estar el día de hoy compartiendo este espacio con ustedes y bueno, esperemos que toda la información que brindemos el día de hoy sea súper productiva para todos para poder hacer y evitar que desarrollemos alguna enfermedad y bueno, obviamente en caso de detectarlo, pues acudir de manera temprana a una valoración médica. Esperemos que sí, Ivana, ese es el objetivo de este podcast, que justamente en este mes de octubre nos encontramos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que precisamente fue este 19 de octubre. Y todo este mes se considera el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Se celebra en todo el mundo cada octubre, aumentando la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos. Es un tema de salud mundial y por eso hemos decidido hacer un episodio específicamente para ello, para informarnos, para romper mitos y para sensibilizarnos en la lucha contra el cáncer de mama, con el objetivo de poder detectarlo y sobre todo también de saber qué tratamientos existen o si existe algo que pudiera ayudarnos a prevenirlo. Muchísimas gracias por estar con nosotras en este gran episodio, Ivana, y esperemos que todos aprendamos como bien dijiste. Los mitos de este episodio son: mito número 1. El cáncer de mama se presenta en mujeres de 40 años en adelante. Mito número 2. El cáncer de mama solo se desarrolla en mujeres. Mito número 3. Si no siento dolor, no tengo cáncer de mama. Mito número 4. Los superalimentos curan el cáncer de mama. Durante el mes de octubre se invita a portar un listón o moño rosa, que es el símbolo internacional usado por las personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama. Y es una manera de mostrar apoyo moral a las mujeres que padecen esta enfermedad. El primer listón o lazo rosa se utilizó desde 1991, precisamente en un otoño, cuando la Fundación Susan Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York en alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama. A partir de este evento se utiliza el símbolo color rosa, que hace referencia a lo femenino y se deriva del listón rojo relacionado con la concientización del SIDA. Pero para entender mejor el tema, partamos definiendo qué es el cáncer de seno o qué es el cáncer de mama. Bueno, mucho se ha escuchado del cáncer por todos lados y tenemos una gran publicidad en todas las redes sociales, pero ¿qué es realmente el cáncer de mama? El cáncer se origina cuando las células de un tejido normal, en este caso las células de las mamas, comienzan a crecer y a desarrollarse de forma descontrolada. Este desarrollo descontrolado en algún momento forma un tumor que a menudo podemos observarlo mediante algún estudio. ¿Y por qué va creciendo de forma descontrolada? ¿Por qué crece? Existen muchísimos factores que pueden determinar que una persona desencadene cáncer.
En realidad, esta enfermedad es una enfermedad de desarrollo multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas situaciones que predisponen a que una persona lo desarrolle. En este caso, uno de los más importantes es el hecho de tener un antecedente familiar directo que haya tenido cáncer de mama. Y por directo me refiero a mamá, abuela, hermanas. Otro gran factor importante es la edad. Si bien es cierto que a mayor edad, mayor riesgo, es probable también poder detectarlo a edades más tempranas en las que no es un patrón común. Un antecedente importante es el hecho de que nosotras comencemos la menstruación en edades tempranas, esto es, antes de los 11 años, y por el contrario, que termines tus menstruaciones en una menopausia tardía, es decir, después de los 54 años. Un factor importante también es el hecho de que las mujeres durante su vida no tengan embarazos o que su primer embarazo se desarrolle posterior a los 35 años de edad. Ok, Iván, entonces con esto podemos desmentir el mito número 1, que hace referencia a que el cáncer de mama se presenta en mujeres de 40 años en adelante. Efectivamente, tenemos una edad promedio en el que se ha visto que hay mayor incidencia del cáncer de mama, que es, como bien lo mencionas, a partir de los 40 años. Sin embargo, el hecho de tener menos de 40 años no nos exime de poder padecerlo. Y actualmente hemos visto el cambio en el comportamiento del desarrollo del cáncer en mujeres incluso entre 20 y 29 años de edad. ¡Súper jóvenes! Sí, efectivamente, en mujeres muy jóvenes puede llegar también a presentarse este padecimiento. Así es que el hecho de que tengas menos de 40 años no te protege ni te exime de padecerlo. De acuerdo, entonces ahí algo me preocupa porque dices que embarazos después de 35 años. Entonces, bueno, ya hay que prepararnos para... Me echas la bolita. Ok, y aquí surge una duda, Ivana. ¿El cáncer de mama solo se desarrolla en mujeres o también los hombres pueden padecerlo? Porque los hombres también tienen mamas. Efectivamente, esto casi siempre se ha enfocado a la prevención o la educación únicamente en las mujeres. Sin embargo, como bien dices, este órgano, que son las mamas, se presenta tanto en hombres como en mujeres. Entonces, los hombres también tienen una predisposición para poder desarrollar cáncer de mama. Aunque lo cierto es que el impacto en cuanto a número o casos o detecciones es mucho menor. Menos del 1% de todos los hombres pudieran desarrollarlo y quizá por eso no se le da tanta importancia, pero no están exentos de padecerlo. Con esto desmentimos el mito número 2, que señala que el cáncer de mama solo se desarrolla en mujeres. Como ya escuchamos a Ivana, también los hombres pueden presentarlo, aunque en menor porcentaje. ¿Y cómo lo podemos detectar y en qué momento? Esto es algo súper importante porque esta es la parte que nos toca hacer a nosotras. Entonces, a partir de los 18 años, todas las mujeres tenemos que hacernos una autoexploración mamaria de manera mensual. ¿En busca de qué? De alguna lesión, algún bultito o alguna característica que nos llame la atención. A partir de los 40 años, las autoexploraciones se tienen que complementar con estudios de imagen, que sería la mastografía, y de manera anual hasta los 75 tenemos que seguirlas haciendo para poder detectar alguna alteración. ¿Y en qué momentos del mes? Dices que es una autoexploración mensual. ¿En cualquier momento o hay un factor determinante si yo tengo mi menstruación? ¿Puedo realizar en cualquier momento del mes? Qué bueno que lo mencionas. Eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque las mamas son el órgano que más efecto tiene a las variaciones hormonales. Nosotras durante el ciclo tenemos picos de hormonas en donde sube, baja y de repente se mantienen estables. Entonces, cuando vamos a reglar, días cercanos a la regla o durante la menstruación, hay un pico hormonal muy grande que hace que las mamas se pongan duras, se pongan turgentes, muy sensibles, incluso dolorosas. Ahí no se deben de revisar. Okay. Porque
porque puedes detectar algún bulto o alguna zona dura que simplemente es el efecto de las hormonas. El día específico en el que tenemos que revisarlas es de 3 a 5 días posteriores a que termine nuestra menstruación. Eso quiere decir el día 10 del ciclo. Ojo, no el día 10 del mes, sino el día 10 del ciclo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú inicias tu sangrado o menstruación, a partir de ahí cuentas y el día 10, esa es la etapa basal de las hormonas y es el momento ideal para que puedas explorarte. Perfecto, Ivanita. Y ahora, ¿existen ciertos movimientos, ciertas posiciones en las que podemos explorarnos de mejor manera? ¿Cómo podríamos realizarlo? Sí, claro. La exploración tiene en realidad 2 puntos importantes. Uno, que es la visualización o inspección. ¿Qué quiere decir? Tienes que pararte frente a un espejo y tienes que poner tus manos sobre la cintura y ver ambas mamas. ¿Qué les vamos a ver? La simetría, la piel, la coloración, el pezón, o encontrar alguna zona que tal vez se esté pigmentando, esté cambiando de color o se esté arrugando, lo que llamamos la famosa piel de naranja. Ese sería el primer paso. El segundo paso es la palpación, que quiere decir vamos a tocarlas. Si no las tocamos, no vamos a poder detectar qué es lo normal en nuestras mamas, qué es lo que va cambiando y si en algún punto aparece algo que debamos de estudiar. La manera en la que debes de palparlas es sentada, acostada, bañándote, como quieras. Eso no tiene ninguna relevancia. Lo único importante es que debes de revisar todo el tejido desde la axila hasta la parte baja de la mama. La mama no solamente es esa pequeña bolita que nosotros vemos ahí en el brasier, sino que abarca desde mucho más arriba, que es la axila, y mucho más abajo, que es unos 4 centímetros más o menos abajo de la mama. Entonces, levantas la mano de la mama que vas a revisar y la colocas por detrás de tu nuca. Eso hace que todo el tejido de tu mama se estire y tú puedas por completo revisar esa área. Lo ideal es que utilices los 3 dedos centrales de la mano, es decir, el medio, el anular y el índice, y únicamente con la yema de los dedos, haciendo movimientos suaves, circulares, vas a palpar toda tu región de la mama. Y entonces eso lo tenemos que hacer, tengamos dolor o no tengamos dolor, ¿verdad? Porque pueden surgir bultitos que a lo mejor no son dolorosos, pero están presentes. Sí, definitivamente. Y qué bueno que lo mencionas porque muchas veces el hecho de tener un síntoma es lo primero que nos hace pensar que tenemos algo malo y entonces acudir a revisión. Mientras no tenemos ningún síntoma, ninguna molestia, nada que nos parezca raro, entonces pensamos que todo está perfecto. Y eso es completamente falso. Lo que nosotros buscamos es efectivamente un bultito en la mama que a lo mejor puede o no puede doler. La gran mayoría de las veces los bultitos duelen y eso de alguna manera es un factor que nos indica que seguramente es algo benigno, que quiere decir que no está relacionado con cáncer. ¿Por qué? El 95% de todas las alteraciones en la mama son alteraciones benignas, o sea, buenas, por así decirlo. Okay. Ese es un excelente dato, Ivanita, porque muchas veces, incluso por el mismo miedo, por el mismo temor de decir, híjole, detecté algo, voy al doctor, ¿qué me va a decir la ginecóloga, el ginecólogo, qué va a suceder? Y uno empieza como a mal viajarse, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de saber identificar si es bueno, si es malo, como tú dices, creo que también corresponde a esas revisiones periódicas que tengamos ya con un especialista directamente. Porque en el momento en que yo hago la exploración, puedo detectar, me está doliendo a lo mejor del lado derecho, del lado izquierdo, tengo una bolita que quizá no es normal, acudo con mi ginecóloga, con mi ginecólogo, y él ya sabrá decirme si está bien, si está mal. Claro, y con esto desmentimos el mito número 3, que hace referencia a que si no siento dolor, no tengo cáncer de mama. Como ya lo explicó Ivana, podemos o no sentir dolor, pero es muy importante acudir a nuestras revisiones a tiempo para detectar o para descartar si puede ser cáncer o no. Pero ya tu ginecólogo lo determinará. Y eso que dices también es súper importante, Susi, porque muchas veces no vamos al doctor por miedo a lo que nos vayan a decir. No, ¿qué tal que me dicen que tengo cáncer? Mejor no voy. Y evitamos acudir a esas revisiones que son tan importantes.
O igual por la propia cultura, creo que se da mucho el hecho de que hasta que ya te estás muriendo literal, que ya no puedes, que ya te duele, que ya sientes mucho malestar o que ya observas tu seno a lo mejor con alguna deformidad o que empieza a haber secreciones, dices, tengo que ir, pero es por la propia cultura. Creo que lo dejamos todo hasta el último, hasta ya no aguantar y no tener esa conciencia de hacer revisiones periódicas. Sí, como bien dice Susi, creo que el tema determinante aquí es definitivamente cultural. En México, desafortunadamente, aunque hemos avanzado en muchísimos temas y ámbitos de la vida cotidiana, desafortunadamente en temas de salud creo que seguimos todavía demasiado atrasados. ¿Por qué? Porque no tenemos la educación de nosotras, por ejemplo, cuando somos madres, llevar a nuestra niña cuando comienza la menstruación a su primera consulta. Al contrario, tenemos cierto tabú, cierto miedo. A la niña no se le debe de ver, a la niña se le tapa, a la niña no se toca, la niña no tiene que hacer este tipo de situaciones. Y entonces vamos creciendo poco a poco con ese pensamiento o esa idea de no debo verme, no debo tocarme, no debo revisarme. Cosa que es completamente errónea porque es algo fácil que podríamos nosotros modificar desde que estamos educando a nuestros hijos. Y bueno, más adelante, si ya no nos tocó que nos educaran al respecto, pues nosotras debemos de ser conscientes de que si iniciamos vida sexual, de que si tenemos el deseo de un método anticonceptivo, de que si tenemos mamas que en algún punto fungirán su función, que es dar lactancia a nuestros bebés, pues tenemos que estar seguros de que todo esté funcionando correctamente y de que no haya alguna alteración que debamos de tratar. Sí, de hecho aquí tenemos algunos datos que encontramos en la Organización Mundial de la Salud que dicen que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y cerca de 1 de cada 12 mujeres en el mundo enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. Son muchísimas. El mayor porcentaje normalizado por edades de defunciones por cáncer de mama corresponden a África y Polinesia. Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando seguiremos platicando sobre el cáncer de mama. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades_oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. Y Ivana, tengo una duda. En el caso de los hombres, ¿cada cuánto deberían hacerse una exploración? Es súper interesante tu pregunta porque lo cierto es que nadie se ha sentado a establecer cuál sería el riesgo específico y cuáles serían las medidas que deberían de tomar los varones para poder detectarlo. Como a ellos no se les desarrolla como tal una mama, como en el caso de las mujeres, en realidad es un poquito más difícil que ellos pudieran realizar exploraciones. Pero actualmente se recomienda que si tienen factores de riesgo, como que su mamá o su hermana o su abuela hayan tenido cáncer, que sean personas que fuman, que toman, que no hacen ejercicio o que tienen obesidad, entonces tendrían que realizarse un estudio de detección por lo menos cada 3 años. Eso sería un ultrasonido de ambas mamas. Entonces, Ivana, para diagnosticar sería primero la autoexploración, ya después viene la mastografía, que es cuando el ginecólogo o la ginecóloga lo solicita. Y en realidad, ¿qué es la mastografía o cómo es el proceso de mastografía? Sí, efectivamente, en la actualidad el único estudio que realmente nos ayuda para poder detectar un proceso canceroso es la mastografía. ¿Y qué es? Bueno, pues es un estudio en donde se aplica cierta cantidad de radiación, pero es una radiación mínima que no perjudica al cuerpo y a través de la radiación podemos lograr la proyección de una imagen en donde nosotros podemos analizar por completo si hay alguna zona de lesión o de alteración. Y bueno, la mastografía la tenemos que hacer independientemente de que tengamos alguna molestia, algún síntoma o hayamos detectado algo alterado, tenemos que realizarla de manera anual a partir de los 40 años y podemos dejar de realizarla o al menos espaciar la toma después de los 75 años. ¿Y por qué después de los 75 años? Porque uno de los factores más estudiados y que se ha demostrado que están directamente relacionados
con el desarrollo de cáncer de mama es la exposición a los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas. Entonces, cuando llega la menopausia, pues tú dejas de producir los estrógenos. Más o menos en México, la edad promedio en la que se presenta la menopausia son los 48 años. A partir de entonces, disminuye esa producción y por lo tanto tu cuerpo ya no está expuesto a esa hormona que pudiera determinar que tú tengas cáncer de mama. Si tienes 75 años, pues mínimo habrán pasado ya unos 25 a 30 años en los que tú ya no te expones a este factor de riesgo importante. Por eso es que disminuye la incidencia después de esa edad. Ok. Y aquí también surge una duda. ¿Tener implantes o cirugías estéticas obstruye la imagen de la mastografía? Bueno, mira, desde hace como unas 2 décadas más o menos, la cirugía plástica y la cirugía estética ha tenido un auge muy importante, y la cirugía más frecuente que nos realizamos las mujeres es un implante de mamas. Definitivamente sí condiciona una dificultad para poder realizar el estudio. Sin embargo, no está contraindicado y puede realizarse sin ningún problema una mastografía en aquellas mujeres que tienen implantes. El punto importante es que por el material del implante, a veces la calidad de la imagen o la observación de ese tejido puede disminuir porque puede estar oculto o puede estar un poco más pardo o oscurecido. Y entonces eso condiciona que no podamos estudiarlo de manera correcta. Pero de ninguna manera está contraindicado realizarlo y claro que se debe de realizar. El punto diferente con estas chicas que tienen implantes es que las proyecciones de la mastografía son un poquito diferentes y de que si en algún punto la mastografía no nos da los datos que nosotros queremos, entonces a ellas hay que realizarles otro tipo de estudio de imagen que sería la resonancia magnética. Ok, ¿y ellas pueden detectar a través de la autoexploración algún bultito? Es mucho más complicado para ellas poder detectar alguna alteración porque básicamente el implante cubre el 90% del tejido mamario que ellas pudieran llegar a tocar. Pero alrededor de los implantes o en la zona baja de los implantes puede estar un poco de tejido mamario descubierto y esa es la zona que ellas tienen que revisar. Esto no las exime de que tengan que hacer, igual que todas las demás, la autoexploración mensual, pero quizá en el caso de estas mujeres, lo ideal sería que la exploración la realizara un médico calificado o, bueno, en su caso, un ginecólogo que tendría pues un poquito más de sensibilidad para poder detectar una alteración. Ahorita que te escuchaba, Ivana, se me vino a la mente el hecho de que también se ha comentado mucho sobre los antitranspirantes que llegan a generar cáncer o incluso la situación de los golpes. Yo he escuchado algunas señoras que comentan, es que me pegué o tuve un golpe y a raíz de eso desarrollé el cáncer. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, definitivamente podemos recibir una gran cantidad de información que muchas veces no podemos saber si es cierta o es falsa. Y ambas cosas que mencionaste son completamente falsos. En el caso de los antitranspirantes, como son productos que pueden tener mucha cantidad de químicos y se aplican o se administran de manera directa en una zona que está muy cerca de la mama, incluso en una parte que es de la mama, que es el área axilar, podemos pensar o se ha pensado que pudiera estar relacionado con el desarrollo del cáncer. Pero definitivamente no hay absolutamente ninguna relación entre que lo desarrolles y el uso de los mismos, así es que por favor, usen desodorante. Por favor, por el bien común, todos usen desodorante. Y bueno, en el caso de los golpes, es cierto, muchas mujeres y de hecho mujeres en edades mayores, a los 50 años, tienen mucho la creencia de que haber sufrido un golpe en el área de la mama es algo que desarrolla el cáncer de mama. Pero esto es completamente falso. Los golpes lo único que te generan son inflamación, pero es una inflamación transitoria que en algún punto pues solito se regenera y no pasa de ahí. Pero nada tiene que ver con el hecho de padecer cáncer posterior a un golpe. Ok, de acuerdo. Y entonces, posteriormente a que tú con autoexploración detectas alguna anomalía en alguno de tus senos o tu médico te dice o lo detecta en alguna revisión anual, ¿qué sigue? ¿Cuál es el tratamiento o cuál es el paso a seguir? Ok, una vez que tú durante la autoexploración detectas alguna alteración, algún bulto o algo que te llame la atención,
Pues el siguiente paso definitivamente es acudir a revisión con tu ginecólogo. ¿Para qué? Para que mediante la exploración el ginecólogo decida o pueda orientarse hacia dónde está esa lesión. ¿A qué me refiero? Si es una situación benigna o es una situación que a lo mejor podría ser maligna, y estamos hablando tal vez de alguna lesión precancerosa. Y entonces lo siguiente sería, dependiendo de tu edad, que se solicite un estudio de imagen. Si tienes menos de 40 años, lo más probable es que te solicitemos un ultrasonido, y en el caso de aquellas mayores a 40 años sería una mastografía, con el objetivo de analizar ese tejido a través del estudio de imagen y poder ver si esa lesión o si esa alteración se trata de una condición benigna o de una condición maligna. Si se trata de una condición que tenga características que sugieran que puede ser algo malo, pues entonces tendría que tomarse una biopsia, y a partir de ahí sería elegir el tratamiento que necesitas. Pero siempre se debe de complementar la exploración física con el estudio de imagen, porque sería la única manera de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ok, perfecto. Una vez que ya te detectan cáncer, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cómo lo podemos curar, contrarrestar? ¿Hay cura? ¿No hay cura? Una vez que nosotros tenemos un estudio de una muestra de un tumor o de una lesión en donde nos reportan que se trata de un cáncer, lo primero que se hace es estadificar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué etapa y qué tipo de cáncer es al que nos estamos enfrentando. Dependiendo de estas características es el tratamiento que se debe de otorgar. Muchas mujeres son candidatas a tratamientos quirúrgicos, en donde la intención es remover el tumor, quitar esas células malas, y muchas otras no son candidatas a este tipo de tratamientos. Cuando no es posible dar un tratamiento quirúrgico, entonces tenemos que optar por otro tipo de tratamientos, que serían la famosa quimioterapia, radioterapia, que son tratamientos que ayudan a disminuir o a desaparecer las células tumorales. Sin embargo, se deben de individualizar los tratamientos porque no todas las mujeres van a requerir lo mismo. Y esto, bueno, está en base, como ya lo mencionamos, al tipo de tumor y a la etapa en la que te encuentres. Pero bueno, actualmente el cáncer de mama es un cáncer curable totalmente, y el factor determinante es que podamos detectarlo de manera temprana para que entonces la sobrevida o la supervivencia, una vez que te hacen el diagnóstico, pues sea mucho mayor, te den el tratamiento y tú puedas seguir con tu vida de manera normal. De aquí la importancia de que mes con mes nos hagamos nuestra autoexploración y año con año vayamos a nuestras citas ginecológicas para poder detectar cualquier anomalía a tiempo. Esto nos puede ayudar a salvar nuestra vida. Y con relación a algunas actividades que nosotras pudiéramos desarrollar o algunos hábitos para poder evitar factores de riesgo, ¿cuáles serían? Efectivamente, este es un punto súper importante porque para todos los tipos de cáncer, no solamente para el cáncer de mama, existen los llamados factores de riesgo, que muchos de estos factores tienen mucho que ver con el comportamiento ambiental y con la actividad física y con el tipo de alimentación que tenemos. ¿A qué me refiero? Se sabe que el tabaco, el alcohol y los alimentos ricos en grasas son un factor de riesgo importante para desarrollar cualquier tipo de cáncer y, bueno, obviamente incluido el cáncer de mama. El hecho de que tengamos actividad física, y por actividad física no necesariamente tiene que ser ir al gym todos los días, sino simplemente caminata unas 3 o 4 veces por semana, mínimo media hora, eso es un factor protector para el desarrollo de cáncer. El hecho de tener una dieta equilibrada, una dieta que sea rica en frutas, en verduras, en vitaminas, también es un factor protector. Y aquí quiero mencionar algo súper importante, porque últimamente tenemos un auge muy grande en cuanto a la alimentación, el cuidado de la alimentación y los llamados superalimentos. Si bien es cierto que una dieta sana, balanceada, pudiera protegernos o pudiera disminuir el riesgo para desarrollar cáncer, es totalmente falso que los superalimentos curen o sean un tratamiento para el cáncer. Hoy por hoy no existe ningún alimento ni ninguna combinación de alimentos que curen el cáncer. Sí, la nutrición puede mejorar y puede ayudarle a nuestro sistema inmunitario para poder defendernos y modificar las condiciones en las que se enfrenta a una enfermedad,
pero definitivamente no funciona como una cura y no funciona como un tratamiento. Y con esto desmentimos el mito 4 relacionado con que los superalimentos curan el cáncer de mama. Claro que si yo tengo una dieta equilibrada, rica en frutas, en vegetales y sobre todo porque hay alimentos que benefician directamente a mi organismo, me va a ayudar. Pero esto no quiere decir que los superfoods curen el cáncer de mama. Y con respecto a un factor protector, ¿es verdad que la lactancia ayuda a evitarlo? Qué bueno que lo mencionas y me parece un punto súper importante en el que sí hay que hacer mucho énfasis. La lactancia materna es uno de los factores protectores que están completamente demostrados que disminuyen el riesgo de sufrir cáncer de mama. De hecho, esta reducción puede ser incluso hasta de un 4% en todas aquellas mujeres que acumulan un periodo de 12 meses de lactancia. ¿A qué me refiero? A lo mejor puedes tener 2 embarazos y a cada uno de tus bebés les diste únicamente 6 meses, pero como lo hiciste en 2 embarazos, esa suma acumulativa que llega a ser de 1 año es un factor de protección súper importante. Así es que, por favor, a todas las mujeres hay que aprovechar las maravillas de la lactancia porque no solamente nos protege a nosotras, sino que es el mejor alimento que existe y que no puede reemplazarse para poder alimentar a nuestros bebés. Por ejemplo, si solamente tengo un embarazo, ¿lo recomendable es darle 12 meses de lactancia? Hablando de factor protector para cáncer de mama, el parámetro sí es 12 meses. Sin embargo, esto puede modificarse dependiendo del punto de vista que lo estés viendo, porque si lo estás viendo como para alimentar al bebé, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es un mínimo de 6 meses. Ok, ese es para el caso de las mujeres que son mamis o que deciden ser mamás. Y para aquellas que deciden no tener hijos, ¿qué factores protectores existen? En el caso de las mujeres que no van a tener bebés y por ende no van a poder dar lactancia, lo cierto es que no existe un factor protector tan contundente como este, pero sí hay muchísimas otras medidas que pudieran ayudarles a evitarlo. Y son situaciones que ya hemos venido comentando y es el caso de actividad física de manera regular, alimentación balanceada y equilibrada y evitar el consumo tanto de tabaco como de alcohol. Y antes de irnos a los tips de este episodio, Ivanita, última duda. Con relación a los métodos anticonceptivos, sabemos que existen algunos que son hormonales. ¿Son un factor de riesgo para el cáncer de mama o definitivamente no hay que preocuparse con estos métodos anticonceptivos? Qué bueno que lo mencionas porque, bueno, los anticonceptivos hormonales son todo un mundo y todo un tema. Uh-huh. Y creo que hay muchísimos mitos y miedos y tabúes alrededor de esto. Si bien es cierto que hay que usarlos de forma correcta, es decir, no a todas las mujeres podemos dárselo porque estos anticonceptivos tienen indicaciones especiales. Sin embargo, sí podemos usarlos de manera segura. ¿A qué me refiero? Una mujer puede hacer uso de anticonceptivos hormonales sin riesgo alguno, siempre y cuando no los use de manera continua por más de 5 años. Una vez que nosotros llegamos a estos 5 años utilizándolos, hay que dar una etapa de descanso, de desintoxicación, por así mencionarlo, porque el cuerpo, al estar expuesto a hormonas externas, sí puede desarrollar o ser un factor de riesgo para este tipo de cáncer. Pero si los usamos de manera segura, y por esto se entiende que no más de 5 años y con periodos de espacio de más de 6 meses, no tendríamos por qué tener ningún riesgo para desarrollar cáncer. Perfecto, Ivanita, muchísimas gracias. Y bueno, con esto nos vamos a los tips de este episodio. Y bueno, todos los tips quiero enfocarlos a un aspecto súper importante. Existen muchos factores de riesgo para desarrollar cáncer. Algunos de ellos son modificables y algunos otros, desafortunadamente, son situaciones que no podemos corregir. Por ejemplo, aquellos factores de riesgo que nosotros no podemos modificar sería el caso de tener en la familia el antecedente de tal vez nuestra mami o nuestra tía o una hermana con cáncer de mama, el hecho de que hayamos tenido una menstruación a edad muy temprana o el hecho de tener una menopausia muy tardía, son situaciones que no dependen de nosotros y que no podemos corregir. Pero sí podemos corregir todos aquellos que tienen que ver con nuestras conductas y con el ambiente. ¿A qué me refiero? Tip número 1. El inicio de las revisiones ginecológicas tienen que ser a edades tempranas. Una vez que iniciamos la menstruación, esa debe de ser la primera consulta para todas las mujeres.
Tip número 2. A partir de los 18 años de edad, tenemos que realizarnos autoexploración mamaria mensual. Recuérdenlo, en el día 10 del ciclo. Tip número 3. Debemos de evitar el consumo de alcohol, tabaco y también obviamente debemos de evitar ser sedentarios. La actividad física, el ejercicio es un factor súper importante para disminuir el riesgo y bueno, aunado a una buena alimentación, a una alimentación equilibrada, balanceada, pues seguramente podremos lograr condiciones de salud que nos permitan protegernos contra el desarrollo de cáncer. Tip número 4, y es algo súper importante en lo que sí quiero hacer hincapié, porque todavía no hemos llegado a generalizar esta cultura de las revisiones anuales, es el hecho de que todas las mujeres, independientemente de que se sientan mal o no, o de que detecten alguna alteración o no, tienen que tener revisiones ginecológicas de manera anual. Y esto es algo que no debemos de dejar pasar y que también tenemos que hacerlo a partir de los 18 años. Tip número 5. En el momento en el que nosotras detectemos una alteración, un bultito, una anomalía o simplemente algo que nos haga ruido y que no sepamos si es algo normal o no, en ese momento tenemos que acudir a revisión con nuestro médico, de manera idónea con un médico ginecólogo para que ellos puedan evaluar si se trata de algo bueno y quedarnos tranquilas o si se trata de algo que debamos de estudiar. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirnos, doctora Ivana, ¿nos podría compartir, por favor, su contacto o dónde podemos encontrarla para consultas ginecológicas? Claro que sí, antes que nada les reitero, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio y bueno, pueden encontrarme en el Hospital Ángeles Querétaro, estamos en la torre de consultorios, en el consultorio 105, con gusto, cualquier mujer que quiera revisarse, orientación, tenga dudas o cualquier situación, con gusto puedo atenderles. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, por compartirlo con nosotras y con todas las personas que nos escuchan. Y ya saben, si conocen a alguien a quien les pudiera interesar esta información, no dudes en compartirla. Recuerden que en Instagram pueden encontrarnos como Mitos y Realidades_oficial, en Facebook como Mitos y Realidades y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho. Y vibren bonito. ¡Chao! Y en el próximo Mitos y Realidades hablaremos sobre afrodisíacos. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como Mitos y Realidades_oficial y con el hashtag Conocer para Comprender.